Tratado del Purgatorio por Santa Catalina de Génova. Segundo capítulo. El fuego del divino amor que ha encendido la gracia en mi corazón me hace entender, según me parece, la naturaleza del purgatorio y la manera con que las almas son allí atormentadas. El efecto de este fuego de amor es borrar las imperfecciones y manchas de mi alma, a fin de que salir de esta vida, hallándome enteramente purificada, se digne mi Dios admitirme a su presencia. Y ved ahí también lo que hace el fuego del purgatorio en las almas que han dejado la tierra, sin estar enteramente purificadas. Devora el orín y las manchas del pecado que las desfiguran, a fin de darles aquella pureza que las abre enseguida las puertas del paraíso. En este horno de amor en que estoy sumergida, permanezco continuamente unida con mi amado y me conformo de buen grado con lo que le place obrar en mi alma, pues es tal precisamente el estado de las almas que está purificando Dios en la obra vida. Según veo, aquellas almas cautivas en las prisiones del purgatorio no pueden desear otra habitación que la prisión en que Dios las ha justamente encerrado. Ellas, reflexionando sobre sí mismas, no pueden discurrir así. Tales y tales otros pecados que hemos cometido nos han conducido a este lugar de penas. Ah, ojalá que nos hubiésemos abstenido de ellos. Ahora gozaríamos de las alegrías de la patria celestial. Mucho menos aún pueden afligirse y quejarse cuando son testigos de la libertad de algunas de sus compañeras, y la razón de todo es porque no conservan recuerdo alguno ni bien en mi alma. Ya con respecto a sí mismas, ya con respecto a las demás, que pueda agravar las penas a que están condenadas. La santa voluntad de Dios que dispone de ellas, según su beneplácito, les es tan agradable que en medio de los tormentos no pueden ser sensibles a lo que las concierne. O ven otra cosa que la divina bondad que se satisface en todo lo que obra con respecto a ellas. No están ocupadas sino en la consideración de su clemencia y de su misericordia, sin reflexionar jamás ni sobre su bien ni sobre su mal. Si fuese de otro modo, no se podría decir. Lo que sin embargo es verdad, que están dotadas de una caridad pura. Menos pueden pensar todavía que las compañeras de sus padecimientos han sido condenadas por tales y tales pecados. Muy lejos están de poderse ocupar de este pensamiento, porque esto sería una imperfección que no podría encontrarse en un lugar en donde el poder de faltar ya no existe. Ellas conocieron las razones de su sentencia en el momento que se separaban de sus cuerpos, y enseguida la han olvidado. Si conservasen este conocimiento, habría en el lugar que habitan alguna propiedad, lo que no hay. En fin, irrevocablemente fijas en la caridad, sin poder en adelantarse, admitir nada que sea contra
o fuera de ella. Lo que les queda, ninguna libertad para querer o desear otra cosa que lo que es conforme a la pura caridad. Sufren el fuego, sufren cruelmente sin duda, pero tal es la santa voluntad de Dios que ellas aprueban de todos modos, porque así lo quiere la caridad, de la cual no pueden separarse por cosa alguna, por no tener facultad de cometer falta alguna. Jamás habría creído que aquella tranquilidad y contento de que gozan los habitantes del cielo pudieran ser también la herencia de las almas del purgatorio y conciliarse con sus padecimientos, y sin embargo, no hay nada más verdadero. Aquella tranquilidad va todavía aumentando todos los días por su comunicación con Dios y su influencia. Y este aumento viene a ser mayor a medida que los impedimentos de esta influencia disminuyen, no siendo este impedimento otra cosa que el orín del pecado, que es destruirlo por el fuego. El alma se purifica más y más y se prepara a las comunicaciones divinas. Me valdré de una comparación que puede dar alguna luz sobre esta verdad. Un cristal cubierto de una capa de lodo no podría recibir los rayos del sol sin que esto proviniese del astro que no sea de esparcir su luz por todas partes, sino porque esta luz está interceptada por aquel cuerpo extraño. Empezad a limpiar aquel cristal y veréis cómo va penetrándole la luz a proporción que lo limpiáis. De la misma manera, el pecado es un orín que cubre el alma y la impide de recibir los rayos del verdadero sol, que es Dios. Mas el fuego del purgatorio devora aquel orín, y a medida que éste desaparece, el alma recibe con más abundancia aquella luz divina que introduce consigo el contento y la paz. Se hace, pues, un aumento sucesivo de tranquilidad en las almas del purgatorio por medio de la acción devoradora del fuego en el impedimento que se oponía a ella. Y este efecto va aumentando siempre hasta que inspira el plazo señalado de la pena. Este tiempo disminuye también cada día y a cada instante, pero no sucede lo mismo con la pena que resulta de la tardanza de la vista de Dios, pues ésta no disminuye aún se acerque a su término. En cuanto a lo que concierne a la voluntad de las almas que padecen, digo que es tal que jamás llamarían suplicios a sus suplicios. Les sucede de considerarlos como tales, es lo que las calma y las tranquiliza el saber que es la disposición de Dios. Con respecto a ellas, por medio del amor puro que las hace abrazar aquella santa y toda amable voluntad. Con todo sufren unos tormentos tan crueles que ni el lenguaje puede expresar, ninguna inteligencia comprender, a lo que menos sin una luz extraordinaria que creo haber recibido. Sin poder, no obstante, explicar lo que he visto,
a más de que lo que Dios en su bondad ha dignado descubrirme sobre el estado de aquellas almas. Jamás ha sido de mi memoria. Lo explicaré, pues, como podré, y me entenderán aquellos a quienes Dios se digne abrir la inteligencia. El origen y el fundamento de todas las personas, primeramente es el pecado original y después el pecado actual. Ved aquí lo que se ha de entender bien antes de pasar adelante. Cuando Dios cría una alma de parte de Dios, sale de sus manos pura, simple, exenta de toda mancha de pecado y dotada de un instinto que la impide hacia Él como su centro y su beatitud. Pero el pecado original debilita mucho ese instinto y más todavía el pecado actual. Cuando más disminuye ese instinto, tanto peor viene a ser el pecador. Cuanto peor es, menos se le comunica a Dios por su gracia. De manera, sin embargo, que jamás le priva enteramente de ella, porque de otro modo su salvación sería imposible. Así pierde sucesivamente lo que hay en él de bueno, pues lo que es bueno no lo es sino por participación de su bondad divina. De esto se desprende que esta bondad divina se comunica a los habitantes del cielo, como a él le place, es decir, según la medida determinada en sus decretos, porque no hace lo mismo con respecto a las almas que viven sobre la tierra. Se comunica más o menos a estas según las encuentra más o menos exentas del pecado, que es lo que pone obstáculo a su participación. Cuando, pues, una alma culpable vuelve a su pureza primitiva, a aquella inocencia en que fue creada, vuelven a empezar sus comunicaciones con Dios. Entonces, aquel instinto beatífico que había perdido vuelve y se aumenta de cada día. Y el fuego del divino amor que la inflama la impele con tanta fuerza hacia su último fin, que todo impedimento que encuentre en su camino le es un tormento insoportable. Y cuanto más claramente ve lo que la detiene, tanto más es lo que padece. Siendo esto así, como las almas del purgatorio están exentas de la culpa del pecado, en adelante es la pena el solo impedimento que las opone a la satisfacción de su instinto beatífico. Y como ven que no hay más que esta débil barrera que las impide ir a Dios, que este único lazo, formando por la justicia, retarda su dicha. Este conocimiento enciende en ellas un fuego que las devora, fuego absolutamente parecido al fuego del infierno. Sin embargo, su estado es diferente de los condenados, porque, si ellas sufren la pena, están exentas de la culpa, que hace a los condenados para siempre criminales, y obliga a Dios a sustraerles su bondad, lo que les reduce al estado de desesperación y los fija en una voluntad perversa, enteramente opuesta
a la divina voluntad. En efecto, es cierto que la voluntad del hombre es oposición con la voluntad de Dios, constituye el pecado, y que el pecado no podría dejar de existir mientras persevera esta voluntad que le produce. Luego, estando los condenados en este estado de voluntad perversa, cuando perdieron la vida, sus pecados no fueron perdonados y no pueden serlo después, porque la muerte ha hecho invariable su voluntad. El alma se ha fijado para siempre en el bien o en el mal, según la disposición de su voluntad en el momento de la muerte. En este momento decisivo es cuando Dios la juzga, o misericordiosamente, si su voluntad se ha vuelto hacia Él por una sincera penitencia, o con todo el rigor, si la encuentra todavía inclinada a su pecado, como está escrito: allí donde te encuentre te juzgaré. Una vez pronunciada es irrevocable, porque cesando con la vida toda libertad para merecer, el alma debe permanecer enteramente en la situación en que le encuentra la muerte. Ved ahí, pues, la diferencia que hay entre las almas del purgatorio y la de los condenados, habiendo sido éstas sumergidas en el infierno, porque la muerte las sorprendió en el afecto al pecado. No habría fin ni para la culpa ni para la pena, y aunque no padezcan tanto como ellas merecen, no obstante será eterno su suplicio. Las otras, al contrario, habiendo borrado la culpa de sus faltas por medio de una sincera penitencia antes de dejar la vida, no conservan en las prisiones del purgatorio más que la pena que deben acabarse, y así va haciéndose más corta todos los momentos. Oh miseria espantosa esta, y tanto más de deplorar cuanto menos la conocen los hombres ciegos. La pena de los reprobos no es infinita en su rigor, porque la inmensa bondad de Dios hace penetrar hasta el fondo de los infiernos los rayos de su misericordia. Si no escuchase Dios más que su justicia, expirando el pecador en este estado de pecado mortal, sufriría una pena infinita en duración y en intensidad si su naturaleza fuese capaz de pena infinita en intensidad. Pero la divina misericordia moderna, la atrocidad del suplicio que merece, y no la deja de infinito más que la duración. Oh peligro espantoso, el de aquel que conserva afecto al pecado. ¿Cómo se concibe, pues, que el culpable tenga tanta pena a determinarse a la penitencia sin la cual es imposible borrarse la culpa del pecado, y con dulce a un castigo tan horroroso? Hasta aquí ha llegado el segundo capítulo de este interesante libro. Si te está gustando el libro, dale like y comenta. Y no te pierdas los próximos capítulos. Bendiciones en la divina voluntad.